Nota que estábamos esperando, ex secretario de Inteligencia, está del otro lado, Miguel Ángel Toma. Luis Gasulla lo saluda, estoy con la Tana Ricci. ¿Cómo está, Miguel? Buen día, Luis, ¿qué tal? Bueno, ¿lo sorprendió la cantidad de información que manejaba Ariel Sancheta? No, en absoluto. La verdad que no me sorprendió porque quienes venimos trabajando y siguiendo estos temas, tenemos claro que acá en la Argentina hubo toda una construcción de un espionaje ilegal y paralelo que tenía la finalidad del control y eventualmente la represión social, ¿no? De manera que aparezcan estos Sanchetas de la vida no nos asombra, lo cual no quiere decir que no sean de una gravedad institucional muy grande y que ojalá la justicia avance no solo en el esclarecimiento de quienes hacían este tipo de espionaje ilegal, sino de quienes los sostienen y quienes les pidieron que lo hicieran, es decir, los responsables políticos que están detrás de este tipo de maniobras, ¿no? Supuestamente hay 1.196 carpetas. ¿Puede una persona generar contenido de 1.196 personas? No, bajo ningún punto de vista. Esto es toda una estructura. Es una estructura que fue financiada desde el Estado, ¿no? Esto comienza a partir de 2010, adquiere, digamos, un crecimiento notable, ¿no? Cuando se empieza a desfinanciar la inteligencia oficial, ¿sí?, y se comienza a financiar con el presupuesto nacional a una estructura ilegal y paralela, en aquel momento en cabeza militar, ¿no?, de Milani concretamente, donde el presupuesto ya del año 2010, entre el 2010 y el 2014, se desfinancia la inteligencia oficial controlada por el Congreso, desde la bicameral, desde la Comisión Bicameral, y comienza a financiarse la estructura de la inteligencia militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto. Bueno, a partir de eso se genera toda una serie de acciones que terminan incluso con la intervención de la Secretaría de Inteligencia en el año 2014, y la intervención en cabeza de Parrilli y de Mena, el actual viceministro de Justicia. ¿Y quién era el jefe de contrainteligencia en ese momento? Bueno, había dos personajes, Fernando Pocino y Rodolfo Tailade, posteriormente a cargo de la contrainteligencia. O sea, acá hay toda una continuidad de la cultura kirchnerista de la utilización ilegal de los fondos públicos en función de los intereses de quienes gobiernan. En este caso, concretamente, y yendo ahora a lo más inmediato, que es lo que se descubre a partir del accionar de este señor Sancheta, lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, que es quien debía ser juzgada por estos jueces que fueron objeto de este espionaje ilegal por parte de Sancheta. Pero insisto, esta es la punta de un iceberg mucho más complejo, mucho más amplio, que no termina en los Sancheta, que no termina en los Tailade o en los Rodríguez, que tiene que ir más arriba hacia los responsables políticos, que fueron capaces de estructurar este sistema, insisto, ilegal y paralelo. Yo tengo una hipótesis basada en que a muchos periodistas, previo al asesinato de Nisman y a posteriori, en el comienzo de la gestión de Macri, muchos de estos personajes se nos acercaban, nos trataban de meter información muy interesante sobre el kirchnerismo, y creo que se quisieron acomodar algunos con el gobierno de Macri, y como no tuvieron cabida, después desde adentro de la estructura estatal lo fueron debilitando y armándole causas judiciales al macrismo. ¿Usted coincide con esa visión? Sí, totalmente. A ver, nosotros esperábamos de parte del gobierno de Macri dos cosas en el área de la inteligencia. Una, desmontar
el remanente de esta estructura que acabo de describir. Y segundo, reprofesionalizar la estructura de inteligencia, es decir, poner nuevamente a cumplir la función que tiene que cumplir la inteligencia, que es precisamente preservar intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Ninguna de las dos premisas se cumplió, lamentablemente, y esto se volvió en contra del gobierno de Macri, porque pusieron al frente personajes que no estaban capacitados, ¿no? Este es el gran problema del amiguismo en política. Entonces, lejos de lograr esos objetivos, no pudieron depurar la estructura porque la desconocían, obviamente, y no pudieron reconstruirla en función de lo que debía hacerse y se les volvió en contra. Macri tuvo causas precisamente por acciones que lo afectaron desde adentro de su propia estructura de inteligencia. Toma, le hago dos preguntas finales. ¿Cómo se vincula usted, que conoció y mucho la historia y lo investigó, del hacker misionero Ezequiel Núñez Piñeiro con Ariel Sancheta en el hackeo de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de Marcelo D'Alessandro? Bueno, eso fue producto de lo que se llama técnicamente el SIM swapping, ¿no? Es la sustitución del chip telefónico de su teléfono, del mío, de cualquiera, y por ese mecanismo ingresar a la memoria o a todo lo que está incluso en la nube, guardado de chats, WhatsApp, Telegram, etcétera. Evidentemente, ese mecanismo fue utilizado también como parte de lo mismo que se está saliendo ahora a la luz con Sancheta. Porque detrás de todo esto, Luis, convengamos, hay todo un relato que la propia vicepresidenta lo ha definido muy bien, que es lo que ella llama el lawfare, es decir, la integración de determinados factores económicos, periodísticos y judiciales para perseguir a alguien. En este caso, a perseguirla a ella, ¿no? Esto fue lo que ocurrió cuando mediante ese mecanismo de SIM swapping ingresan en los teléfonos de Marcelo D'Alessandro, de los que habían viajado a pescar al sur, ¿no? En Bariloche o en la Patagonia. Evidentemente, con todo lo que ha aparecido ahora de Sancheta, de Tailade, de Rodríguez de la FIP, que financiaban a este personaje, se les ha vuelto en contra, porque ¿quién hace el lawfare entonces? ¿Quién es el que estaba unificando a actividades pseudoperiodísticas, a financiamiento estatal y a la utilización de estructuras políticas, en este caso la Cámara de Diputados con el juicio político, contra los jueces de la Corte o los jueces que debían juzgar a Cristina Fernández de Kirchner por actos de corrupción? Bueno, queda claro que ese argumento, el del lawfare, se le ha caído a la vicepresidenta y en todo caso le está jugando en contra, ¿no? Miguel Ángel, ya le hago las dos preguntas finales, pero tenemos una información de último momento que tiene que ver con el transporte público. Sí, porque hay amenaza de bomba en el tren Sarmiento, hay cancelaciones, así que atención, están trabajando allí, hay un operativo de seguridad que está desalojando el tren en las diferentes estaciones, hay una amenaza de bomba y están trabajando en lo que es también la línea Roca, que hace servicio ahora limitado entre Constitución y Monte Grande por esta amenaza de bomba. Toma, ¿cuál es la responsabilidad de un presidente que convalidó estas prácticas por cadena nacional? La responsabilidad es absoluta. A ver, es muy complejo, Luis. Acá hay una complicidad muy marcada de parte del poder político, que no solo justifica, sino que promueve este tipo de acciones. ¿Quién era el jefe de la AFI cuando ingresó el avión venezolano iraní a la Argentina y se lo quiso encubrir como que era un vuelo de entrenamiento donde la Fuerza Al-Quds, que el piloto, miembro de la Fuerza Al-Quds, la estructura de accionar terrorista de Irán en el exterior, era Agustín Rossi. Candidato a vicepresidente de Massa. ¿Perdón?
candidato a vicepresidente de Massa. Actual candidato a vicepresidente. Entonces, si hay una justificación de un hecho de esa gravedad, no olvidemos que Irán y Hezbollah los responsables de la voladura de la AMIA, entre otras cosas. O ¿cómo no va a haber responsabilidad cuando se quiere encubrir esa cuestión? Bueno, así como se encubría ese vuelo, que vaya a saber, sabemos perfectamente qué es lo que buscaba, pero que el gobierno intentaba ocultar, y bueno, Agustín Rossi tiene que dar explicaciones de qué hacía este señor Sancheta, que era sostenido por de estructuras de inteligencia y que reportaban en este caso a Tailade, que es quien además está promoviendo el juicio político a la Corte. Todo cierra. Así hay una responsabilidad política indelegable por acción o por omisión. La responsabilidad es política cuando se producen este tipo de cuestiones. Desde el máximo nivel, el presidente de la Nación, hasta el jefe de la AFI, que casualmente hoy es el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente. Es absoluta la responsabilidad. Miguel Ángel, nosotros votamos en un contexto en el que la Argentina votó en un contexto después del escándalo de Insaurralde, después del Chocolate Gate. Este nuevo escándalo, y los resultados están a la vista, ¿no? El oficialismo aumentó en 3 millones de votos, 10 puntos porcentuales la cantidad de votantes. ¿Esto le afecta al gobierno? ¿Esto le cambia a algo a la sociedad argentina que parece que está mirando para otro lado? Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo 19, ¿no? Si triunfa la continuidad o triunfa un cambio. Me parece que ahí vamos a tener el dato concreto de si todo esto ha afectado o no a la conciencia de la sociedad argentina. ¿Usted sabe a quién va a votar? ¿Perdón? ¿Usted ya sabe a quién va a votar? Sí, por supuesto, y no voy a votar en blanco. Esto que quede claro. Yo no le escapo a mis responsabilidades y creo que toda la sociedad argentina, lo peor que nos puede pasar es o el ausentismo o el voto en blanco. Si bien el voto en blanco es absolutamente legal y yo soy respetuoso de quien vote en blanco, me parece que estamos frente a una situación tan grave, una crisis tan profunda de la sociedad argentina que debiéramos pensar seriamente si las medias tintas sirven o no para tratar de salir de esta crisis, Luis. Miguel Ángel Toma, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo, Luis, gracias a usted. Mercurial